claro, no asisten en sincrónico, digamos, pero después revisa el material, así que ahí les voy a grabar. Vamos entonces a hoy día hacer la sesión del 4 de julio, ya estamos en julio, y bueno, eso era lo que quería preguntar, porque la sesión pasada revisamos esto de que el mindfulness en el fondo era entrar en contacto pero las emociones estábamos revisando, pero desde una actitud de apertura, ¿cierto? De no rechazo, ¿sí? De no evasión tampoco, sino que generar el espacio para que pudiera la emoción aparecer. Y bueno, y uno reconocerla también, porque cuando uno está como arrasado por la emocionalidad, no logra reconocer lo que le está sucediendo. Por eso es tan importante en las primeras sesiones, en abril, mayo, ¿cierto? Cuando entrenábamos esto de la atención focalizada, porque la atención focalizada es como la herramienta junto con el observador o la observadora son los que me permiten darme cuenta, reconocer cuando aparece una emoción disruptiva o aparece un pensamiento recurrente, etc. Si no, es como que no, es como cuando uno está en el automático, no logra tener la capacidad de reconocer y por lo tanto si no logro reconocer, no tengo ninguna capacidad de darme cuenta, de hacerme consciente de mis contenidos mentales, emocionales y físicos también. Entonces, lo que veíamos en el mindfulness era que esta técnica meditativa lo que busca es como ir a mirar, a reconocer y lo que uno hace cuando aparece una emoción normalmente es que uno evade, ¿cierto? Cuando no quiere sentir y conectar, o la rechaza, ¿sí? O cuando es placentera se apega, se aferra a ella. Y esos son cualquiera de esos mecanismos son los que se considera que son la base de la insatisfacción o el sufrimiento. Entonces lo que acá se propone es que uno tenga el coraje y la claridad de detectar cuando está apareciendo una emoción o un pensamiento recurrente, una narrativa, dejar que aparezca, darle un espacio, pero ahí viene un movimiento importante que es como desidentificarse de lo que está apareciendo, que era el ejemplo que dábamos de cuando uno va a ver una película al cine. Uno va, disfruta, vive, no es que uno esté completamente desconectado de las emociones, pero también se da cuenta que yo no soy eso. A eso va la metáfora con ir a ver una película al cine. Y también tenía este otro componente de amorosidad, de no enjuiciamiento por lo que sea que está apareciendo. ¿Sí? Ese enjuiciamiento va desde el rechazo, o desde la evasión, o desde el aferrarse a algo, o el de autoenjuiciarse, porque esto no es solo con los otros, es con uno mismo. Y lo más importante acá, que aquí es como donde uno va a buscar el contenido de la sabiduría en la experiencia, es ir a mirar qué es lo que esa emoción o esa creencia o ese pensamiento me viene a mostrar. Y por eso es tan importante, ahora nosotros estamos hablándolo en relación a la experiencia interior como persona, pero también todas las interacciones con las otras personas nos dan la oportunidad como de espejearnos, ¿sí? De mirar qué es lo que el otro me refleja en mí, qué emociones me genera el otro en mí, qué me pasa con el otro. Entonces, eso estábamos revisando la semana anterior, digamos, y la idea era que ustedes pudieran observar con esta actitud de apertura, curiosidad, ¿cierto? Y amorosidad con uno mismo, lo que sea que estuviese sucediendo. Siempre les van a estar sucediendo cosas, pero acá la idea era como poner atención en ello y permitir y dar el espacio para que se manifieste. Por supuesto, no situaciones traumáticas ni de crisis que nos van a desbordar, pero en general, como lo que a uno le va sucediendo, es como que cuando uno le agarra el gusto a esto, es como un juego por un lado, pero también es como una manera de experimentar lo que a mí me pasa y normalmente nos pasan cosas con gente que nos genera reacciones adversas, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que se mueve internamente y que normalmente uno se lo asigna al otro, pero en realidad tiene que ver con uno.
Y aquí en esta técnica lo que te enseña es que en realidad uno tiene la capacidad de gestionar lo que hace con su emocionalidad, con sus pensamientos. Porque si yo doy el espacio para que aparezca, lo observo y lo acojo con amorosidad, tengo un espacio para elegir cómo responder ante esa situación. Y no necesariamente estar en la reactividad compulsiva, así de inmediatamente pisar el palito. ¿Se entiende eso? Eso es lo que debieran ir, si ustedes lo ponen en práctica, lo que debieran ir como sintiendo que avanzan. Como lo que antes hacían en automático, ahora es como generar un espacio en que yo tengo la posibilidad de elegir cómo reacciono, elegir la respuesta. Y ahí hay una tremenda libertad, tremenda libertad. Bueno, hoy día íbamos a avanzar un poco más, estamos acá todavía en la visión, ¿cierto? Ya luego nos vamos a mover al tema de la conexión, de cómo, por qué es tan importante, porque en la medida que yo logro ser consciente y autogestionar mis emociones, narrativas, creencias, etc., ahí está la clave para definir cómo yo me relaciono con los demás. O sea, difícilmente si no tengo capacidad de gestionar mis pensamientos, emociones, voy a tener una buena conexión con los demás. Probablemente va a estar súper contaminada ese relacionamiento. Está lleno de juicio, está lleno de emocionalidad aflictiva. Por eso es tan importante este ejercicio con uno, porque desde el individuo puedo ser más eficiente afuera. Y acá encontré algo que me pareció genial. Me imagino que ustedes, la mayoría, conoce esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo han escuchado, ¿cierto? Ya, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para los que no lo conocen, son como estos principios u objetivos que se pusieron las naciones para avanzar en la agenda y superar la pobreza, superar la contaminación del medio ambiente, superar la inequidad de género. Como que si cumplimos esos objetivos de desarrollo sostenible, digamos que alcanzamos el bienestar global del mundo y de las naciones. Se llama la Agenda 2030, que por lo demás quedan 8 años y claramente dejó de cumplirse. Entonces, esta iniciativa que me pareció genial, que es de una fundación sueca, habla y propone los objetivos de desarrollo interior como contraparte, porque dice, en el fondo, la baja efectividad que tenemos en lograr con estas buenas intenciones de que terminemos con la pobreza, terminemos con la desigualdad, etcétera, etcétera, difícilmente se van a lograr si no hay realmente una transformación interna, que tiene varias partes, ¿eh? Tiene la de la relación conmigo mismo, pero la manera como yo pienso, cómo me relaciono con los demás, cómo colaboro y me comprometo. Entonces, tiene que ver un poco, y acá, por ejemplo, mencionaban aspectos de la relación conmigo mismo, como mi integridad y autenticidad, mi brújula interna, esta capacidad de ser consciente de mí mismo, una apertura y una mentalidad de aprendizaje, que es lo que vamos a ver hoy día, la autoconciencia, la presencia, que es todo lo que propone este enfoque al mindfulness, o del estar plenamente consciente o atento. Entonces, me hizo todo el sentido. Ay, me sentí lo más orgullosa porque dije, claro, estos objetivos de desarrollo interior tienen que ver con liderazgo interior, porque si yo no tengo un buen andamiaje interior mío, difícilmente, aparte de declararlo, voy a poder impactar afuera, en mis relaciones y en el mundo, de una manera distinta. Me pareció súper interesante y ahí se los voy a mandar después en el material para que lo puedan ver. Y bueno, hoy día nos íbamos a centrar todavía en esto de la autoconciencia, pero autoconciencia de un componente que es importantísimo y que tiene que ver con los pensamientos, mis narrativas y en el fondo mis creencias, que tiñen, ¿cierto?, la calidad de la experiencia que yo voy a tener. Y lamentablemente, estos son datos todavía de nuestro amigo Richard Davidson, que es en el que yo siempre me apoyo, ¿cierto?, que tiene mucha evidencia neurocientífica respecto de estos aspectos, habla de que esta autonarrativa negativa lamentablemente se da en mayor porcentaje en las mujeres, ¿cierto? Bueno, y además que muestra el aumento que ha tenido en los últimos años, pero especialmente el aumento como ha sido significativamente más importante en las mujeres. Y esta autonarrativa negativa o los pensamientos negativos
tiene una directa relación con la depresión, que sabemos que es una de las pandemias, ¿cierto? No solo en el mundo, sino que especialmente en nuestro país es un tema importantísimo de salud mental. Y también cuando uno lo lleva y hace como el doble clic en los jóvenes. En los jóvenes también hay un aumento importantísimo en los últimos años, pero sobre todo en las mujeres, en las hijas de nosotras, digamos, nuestras sobrinas. Ellas son las que están más expuestas a sentir en el fondo que un poco los estándares que se esperan de ellas no tienen que ver con su sensación interna. Toda la narrativa, toda la comunicación, lo que reciben respecto de su imagen, cómo van constituyendo sus creencias respecto de su autoimagen, por ejemplo, tiene que ver mucho con con esta falta de bienestar que sufren sobre todo las niñas o las jóvenes. Y llevado al caso más extremo, ¿cierto? Acá también se muestra cómo esto incide también en los aumentos de las tasas de suicidio, o sea, llegando a ese extremo, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que no es tan distinto acá, ¿cierto? Como ha aumentado en los últimos 10 años más del doble también. Entonces, no es menor esto de las ideas o conceptos que nosotros tenemos de nosotros mismos y que después se expresan en las dificultades que tenemos de relacionarnos con otros, con los demás. Entonces, acá de nuevo viene esta mirada hacia adentro. ¿Cómo hago yo para un poco ampliar o flexibilizar, ¿cierto?, toda la información que yo recibo de los medios, de la cultura, del colegio, de mis padres, que me hacen una construcción de mí mismo, y que el problema no es eso, el problema es que nosotros creemos y nos identificamos con esas ideas y narrativas. Y eso es muy grave, porque distinto sería que uno entendiera, ¿cierto?, que es lo que te lleva nuevamente a la meditación, de entender que las creencias y los pensamientos son mapas donde uno se mueve, pero no necesariamente son verdaderos. Y que algunos nos sirven, pero muchos otros nos causan una sensación de autoversión con nosotros, de rechazo de aspectos de nosotros mismos. Y eso es especialmente grave en los jóvenes, pero en las mujeres, por todo el condicionamiento, toda la información cultural, en muchos casos de menosprecio o de desvaloración de cualidades o atributos que uno pudiera considerar que están asignados a un género o a otro. Y bueno, y cuando se expresa esto en relación a otros, pasa esto de la separación, ¿cierto? Los blancos de los negros son distintos, los de izquierda a los de derecha, los de un partido de los de otro, todo es separación. Y ya habíamos conversado alguna vez también que esa experiencia o esa sensación de estar separado es como la fuente de la insatisfacción y el sufrimiento, lo que como nos aliena. Entonces, mientras más nos separamos porque tú no eres como yo, más sensación de alienación, de estar separado, vacío, soledad, etc. ¿Sí? Entonces, lo que hace acá la meditación es aplicar este enfoque para liberarse un poco de a ver qué tan ciertas son estas autonarrativas que yo me hago a mí misma. Y que a veces, y que la mayoría del tiempo por lo demás no somos conscientes, eso es lo más difícil. Y entonces vamos de este aferramiento, rechazo, pensando en que somos eso que nos han dicho, nos han impuesto, etc. Y nos desconectamos de nuestra verdadera naturaleza. Que ya todos sabemos cuál es la verdadera naturaleza, porque cuando estamos tranquilos, cuando estamos en paz, cuando estamos expansivos, esa sensación de bienestar es como nuestro estado natural. Que no es que vayamos a alguna parte a conseguirlo o adquirirlo, sino que podemos nosotros conectar con ello. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿O qué podemos hacer para gestionar estas narrativas y pensamientos recurrentes, adversos, limitantes? ¿Sí? Primero reconocerlos, por eso si se dan cuenta las herramientas son las mismas de los pensamientos. Yo para reconocer y para volverme consciente de algo, tengo que tener la capacidad de focalizar mi atención, de tener mi herramienta interna de la autointrospección bien afinada. Y para eso tengo que tener este entrenamiento de sostener la atención, de no estar disperso.
porque en la medida que yo sostengo la atención es como que el bisturí es más fino para reconocer cuando está apareciendo o una emoción disruptiva o un pensamiento que es limitante. ¿Sí? Y cuando yo me hago consciente de esto, tengo varias alternativas que ya vamos a revisar hoy. Bueno, acá hay un tema de cómo afectan mis creencias, las creencias, y para la gente que sufre de esto, porque realmente son sufrimientos, estos pensamientos que son como obsesivos y recurrentes respecto de algo, son realmente como que te acompañan todo el día, como dice ahí la imagen, y afectan tus pensamientos, tu pensamiento después se expresa en la palabra en una acción, en tu hábito, tu carácter, y finalmente la creencia te condiciona tu experiencia. Es tremendo eso, entonces acá lo que buscamos es como ser súper consciente de los contenidos de nuestra mente, porque eso es lo que nos determina y nos hace actuar en base a algo, que esa creencia puede aportarnos, pero puede no aportarnos. Y si vamos como para el estado, todos hemos estado en un estado a lo mejor más depresivo o estamos pasando por situaciones difíciles, ¿cierto? Cuando es con nosotros mismos es súper complicado porque creamos como una identidad que rechazamos con nosotros. Y cuando es con otros, cuando ese otro es un tal por cual, un que me hizo esto, lo otro, etcétera, es como un otro, como que creamos un monstruo, un demonio que es completamente irreal, nadie es completamente así. ¿Sí? Pero nosotros solo estamos focalizados en ella. Y eso claramente que nos resta libertad, porque estamos rechazando y hay una energía ahí que tienes que ponerte a estar siempre enojado o rechazando o negando aspectos de ti. Y ahí se puede entender por qué acá está como donde se gesta toda esta insatisfacción y sufrimiento. No sé si alcanzaron a ver este video, pero veámoslo acá juntos y juntas para que lo podamos analizar. Díganme si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Ya, genial. There's a story, usually attributed to the Native American tradition, which illuminates different ways of paying attention. An elder, talking to a child, says, "I have two wolves fighting in my heart. One wolf is fearful, vengeful, envious, resentful, and deceitful. The other wolf is compassionate, loving, generous, truthful, and peaceful." The child asks, "Which wolf will win the fight?" The elder responds, "The one I feed." That doesn't mean we try to deny or hurt or kill the angry wolf. If we did that, we'd end up in a long battle, all the while somehow making that wolf more powerful through our hostility and fear. Hating that wolf sucks the strength right out of us. Instead, we calmly pay attention to the angry wolf and let go of believing they have the answers. If we can do that, they end up lying down next to us, no longer an enemy. We help strengthen the kind and loving wolf, giving it nourishment and support so that we can follow it. That peaceful wolf can become our steady companion and show us the way through all kinds of different life experiences. Restful or chaotic, enjoyable or disappointing experiences may come and go, but we can have a guide with us through it all. This is what mindfulness can help you do. Mindfulness allows us to see our thoughts and feelings as they are beginning. It's very powerful to know what we're feeling as we're feeling it, know what we're thinking as we're thinking it. With mindfulness, we can choose what will strengthen and bring into action, and we can choose what we will gently let go of. We don't have to be at the mercy of old habits or old ways of thinking or old ways of being. We are empowered. It just takes practice. Bien. ¿Habían visto ese video y lo encuentro genial? Sí, súper bueno. Muy bueno. ¿No lo habían visto? No, yo no, primera vez que lo veo. Pero creo que tú lo habías puesto en una... A lo mejor. En un mail que mandaste, sí. Ah, en un mail anterior, puede ser, sí. Sí. Pero, hola Cata, ya, las que llegaron recién. Oye, pero básicamente la reflexión es como a qué yo le pongo fuerza, o a qué estoy alimentando, a qué tipos de pensamiento alimento. Entonces,
es como el tomar conciencia, así como a lo mejor tenemos más conciencia de lo que nos echamos a la boquita y comemos, ¿cierto? Y elegimos las cosas más saludables, igual es como, ¿qué tipo de pensamientos son los que yo alimento? Y le pongo fuerza. Y acá es fundamental, porque cuando empiezo a darme cuenta de que le doy rienda suelta a esos pensamientos o creencias negativas o limitantes, tengo la gran posibilidad de, apenas lo reconozco, hacer algunas estrategias que vamos a revisar ahora. Mira, porque acá hay varias cosas que uno puede hacer. Puedo, por ejemplo, como decía el ejemplo de los lobos, ¿cierto? Reconocer como la cualidad, qué tanto me aportan estos pensamientos, o estas dinámicas relacionales en las que de repente entramos con las personas. Y puedo elegir si es saludable, si me hace bien, al igual que un alimento, me hace bien tener azúcar y harina o no, ¿cierto? O es tóxico. Y puedo tener, ocupando este enfoque de me doy cuenta que está apareciendo esto, y puedo tener la libertad y el espacio para decidir. ¿Lo sigo alimentando o no? Y como decía el video, cuando son pensamientos o dinámicas que son tóxicas, yo no saco nada, no se debilita eso por evadir, sino que en el fondo acá es como darme cuenta, mirar, darme cuenta, y gentilmente no alimentarlo. No alimentarlo. También hay otra técnica que a veces cuando son pensamientos o preocupaciones muy recurrentes, como que no podemos salir del pensamiento obsesivo, acá lo que podemos hacer es como cambiar el foco, que no es evadir, es conscientemente para quitar la intensidad, es salir de eso, por ejemplo, centrándome en la respiración. Cambiar a otro objeto, ¿sí? Entonces yo puedo salir del pensamiento que me agobia, que estoy todo el día. O sea, piensen en las personas o en las experiencias cuando uno, como todos hemos tenido, cuando aparecen los celos, ¿sí? Que es una cuestión loca, así como que no te suelta, no te deja ese pensamiento. Y acá es como ya, ok, no puedo contigo, cambio el foco y me voy, por ejemplo, a la respiración. O a hacer un escáner corporal. ¿Sí? Y cambio y bajo la intensidad, que es como las meditaciones que solemos nosotros hacer acá. Otra técnica es, que esta requiere un poco más de habilidad, es ir a deconstruir, es utilizar como la introspección para ir a desarmar, a deconstruir esa idea recurrente o esa creencia. Entonces, por ejemplo, si a mí toda la vida me dijeron que las mujeres, voy a ocupar, Jaime, con tu permiso, el ejemplo, que las mujeres nos toca así, porque es como que toda la vida nos dijeron que, no sé, no éramos buenas para la ingeniería y las matemáticas, ¿sí? Entonces ir a mirar como dentro de eso, y aunque tú puedes tener las capacidades, como te lo dicen, se empieza a debilitar esa capacidad, te la empiezas a creer. Entonces, ¿cómo cuestionar? Y esto es súper importante y las generaciones más jóvenes lo hacen ahora. Es como cuestionar supuestos, sobre todo que se nos han asignado por estereotipo de género a las mujeres. Oye, que todas las mujeres tenemos que ser mamás. Bueno, a lo mejor no todas queremos ser mamás. Son creencias, son mandatos. Y ahora uno puede cuestionar eso. Antes era más difícil. ¿Sí? Oye, no todos los hombres tienen que ser mantenedores, sostenedores y protectores. A lo mejor no todos tienen ganas de hacer eso. Ahora puede que se inviertan los roles. Entonces es como la cultura, como el condicionamiento cultural que está lleno de creencias, ¿sí? Y que hasta ahora eran limitantes, porque hizo que muchas personas dejaran a lo mejor sus habilidades, ¿sí? O de lado por como calzar en esto. Bueno, ahí cada uno tendrá su relato y su historia. Esto es interesante porque uno puede llegar a darse cuenta de o hacerlo consciente de varias maneras. Podemos hacer meditación respecto de ello, introspectivo, pero también sirve harto como hacer como un análisis introspectivo, quiere decir como, a ver, ¿qué es lo que yo creo de mí? ¿Sí? Y si eso que yo creo de mí o que me han dicho de mí, si es realmente cierto o no.
y a lo mejor hemos superado, ya los que estamos acá somos más o menos grandes, entonces a lo mejor hemos superado creencias limitantes que nos dijeron, pero que nosotros logramos superarlas. Y en realidad logré ser ingeniera o no sé qué, cuando el mandato en mi familia era que todas las mujeres tenían que ser X cosa, ¿sí? Entonces, yo les propongo que hagamos un ejercicio, además para que ustedes puedan como conversar y conectarse, en relación a estas preguntas facilitadoras, o como ustedes verán cómo lo plantean, pero como las ideas que ustedes tienen acerca de sí mismos o narrativas, si tienen conciencia de algunas narrativas. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi profesor de matemáticas a mí me hizo repetir una prueba cuando me saqué un 7. Por supuesto que instaló en mí, un 7 como la nota máxima acá, instaló en mí que yo era mala para las matemáticas. Y era una creencia que yo tenía instalada y en el fondo después me fui dando cuenta que para nada era así. ¿Sí? Pero hay creencias como que uno supera y otras que todavía cree, y las mujeres ahí también somos más como, más fácil que se den nosotros, creencias que nosotros tenemos instaladas, no es que yo soy así, o si es que yo fuese, cuando yo logre esto otro, ahí sí, como que algo falta, algo no está bien en mí, ese es el problema de estas creencias limitantes. Entonces, si les parece, podemos reflexionar respecto a estas preguntas que sirven mucho a anotar, pero cuando uno conversa y chequea con los otros también, como que a uno se le ocurren más cosas o se refleja, se espejea mucho más. Y cuestionarse también si son realmente ciertas o en qué medida uno se identifica. Y un paso más adelante es ir a ver por qué uno cree que son ciertas, o sea, de dónde vienen estas creencias o estas narrativas, y cómo sería, o si han tenido experiencias de superar esas creencias limitantes. Entonces, nos vamos a dar unos minutitos. A ver, ¿cuántos somos? 12. Perfecto. ¿Alcanzaremos a hablar en 3 minutos cada uno? ¿Sí? ¿Unos 10 minutos? Para que compartamos en relación a esto, a lo de las creencias y las narrativas que a veces son limitantes. Un ratito nos vamos a ir a las salas y 4 por como 10 minutos vamos a estar, ¿sí? Vale, ahí nos vamos. Tienen que aceptar. Eso, ¿no? Eso. Cata, ¿pudiste? La Cata, eso, ahí sí. Las da poco porque si no uno se agobia. Ya me metí con ustedes, chicas. Se nos unió la paz, sí. Sí, voy a parar la Estamos como- grabación para que podamos hablar tranquilas. ¿Ah? Este es un espacio. Bienvenidas, bienvenido de regreso. ¿Alcanzaron la sala de dos de la Vanessa y la Sofi y la Cata Jaime alcanzaron? Sí. ¿Sí? Oye, ¿Bien? Ya, buenísimo. Yo vuelvo en un minuto, Dale, dale, ver. Oye, de los grupos que alcancé a estar, pucha, súper interesante los hallazgos. No sé si alguna gentilmente y generosamente quiere compartir para solamente con el fin de que los que nos van a escuchar después en desfasado les sirva. Esto de qué van encontrando cuando uno se hace más consciente de los pensamientos, de las creencias, de cómo nos limitan o la reacción que nos sucede. Ahí escuché algo en los planos laborales que estaban en una sala, con Luz Mary y la Andrea, no sé si quieren compartir algo, la Paulina también estaba ahí. Algo que crean que les pueda servir a los demás escuchar. Se sacan nomás el micrófono y conversan.
Paulina, a lo mejor tú, o la luz Ahí Mary. fue sorprendente en el grupo, sí, en el grupo nuestro, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí. Fue bien interesante porque dentro de distintas matices, éramos, al menos 3 éramos hijas mayores y con una visión, las 4 bien clara de qué era lo que teníamos que ser, y que tal vez después en la vida uno se fue dando cuenta que no tenía que ser tan así, y tan buenas o tan exigente, y que había que tener esta capacidad de poner límite y de autocuidado y de autorreconocimiento y no buscarlo afuera. No sé, ahí chicas, Vero, Luz, Sí, Andrea, si me está muy bien. complementan. Eso, no ser tan obediente. La autoexigencia, La brutal. autoexigencia es terrible, es terrible. Es terrible porque uno es tanto lo que uno se autoexige que no hay límite. ¿Sí? No hay límite. Llega uno a enfermarse. ¿Y cuál es la creencia que identificaron ahí que había de base para esta autoexigencia? Yo fui criada, sí, lo tengo súper claro. O sea, eso viene Habían, de mi casa. 3 eran crianza fuerte y en mi caso era más el entorno laboral, Mm. que me habían ido diciendo y yo iba interpretándolo, porque tal vez también no me lo decían con esa intención, pero uno también se escucha lo que va escuchando esto es una reafirmación de eso. ¿Y eso como en qué frase lo podrían resumir ustedes en su vida cotidiana? ¿Que se traduce en qué? Como ser buena persona, la buena persona en el trabajo, en la excelencia, la buena persona que obedece, que no refuta nada, la buena persona que aguanta todo y la buena persona que si no quiere hacer nada, entonces eso tampoco es bueno, es ser bueno. La buena Claro, hay persona una que... creencia, perdón, como un juicio negativo hacia el no hacer. Claro, al no hacer, Exactamente. No hacer es como flojera. Ponte Flojo, tú, claro. claro. ponte tú a mí cuando chica me decían, no, chicas, el deber antes del placer, siempre. El deber, todos los deberes cumplidos, siempre. ¿Cachai? Sí, pero los deberes no terminan nunca y la lista es enorme. Pues, Exacto. y uno parece que cuando es autoexigente la lista la agranda, la agranda, la agranda, la agranda. Y sé que es pésimo porque la lista es tan grande que las 24 horas no te alcanzan para cumplir con la lista. Entonces te quedan los pendientes y así se acumulan algunos. Entonces, y es con una presión tremenda. Claro, cuando como que no hay un llegar a algo, como que siempre falta algo, Efectivamente, siempre falta, falta siempre algo. tiene algo que hacer. Siempre, Nunca, sí, nunca, nunca es suficiente. Eso es correcto. agotador. Es agotador. Y además que es hasta, mira que es como tramposita la palabra porque dice, oye, es que es más buena gente. Sí, pero ¿qué pasa si le pone el límite? Entonces es mala gente. No importa, pero lo importante es quedar uno bien. O sea, uno con uno mismo, ¿no? La creencia, claro, de que si pongo límites no me van a querer, no me van a aceptar. Bueno, ahí hay un ejercicio entonces para hacer. Gracias, Vera, Paulina, Luz. ¿Alguien de los otros grupos que quisiera compartir? De la Ale, con la Dani y la Teresa. Ahora, o sea, no, nada personal, nada más que ahora que escuchaba a las chicas que comentaban que muchas eran hijas, digamos, primeras hijas, en fin, en mi caso también. En general, los primeros hijos somos bastante exigidos, po. Somos distintos a los últimos, en fin, que son como un poco más relajados. Y es increíble eso que te meten, porque al final, como dices tú, son puros paradigmas, puras tonteras que te va metiendo la sociedad de a poco. Y te van diciendo desde chico, mira, no importa, cuando ya te están soltando, cuando ya no te están diciendo que tenés que ser ingeniero, que tenés que ser abogado, ya como que ya te dejan ser, te dicen, mira, no importa, sé lo que tú quieras, pero lo que Pero elijas tienes que ser el mejor. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? O sea, es una presión espantosa que nos Sí. meten desde chicos y es tremendo después poder sacudirse de todas estas tonteras. O sea, es lo que pensaba mientras escuchaba a las chicas que comentaban ahora. Gracias, Ale. Sí, que agote, que Es agotador. terrible la sociedad, es terrible, sí. Y uno se El la sistema. cree todita, todita, Sí. todita. Y el otro grupo, el de la Cata, Jaime, Sofi, ¿qué descubrieron ahí? La Vanessa también. Sí, yo quería comentar un poquito uniendo como las otras conversaciones que, bueno, acá estuvimos con Cata, Sofía y Jaime, hablando también de cómo nuestros seres más cercanos nos ponen juicios que uno se los compra y que definen tu vida realmente. O sea, hay decisiones de vida importantes y años que pasaron en que tú te creíste ese juicio que te instalaron, ¿no? Pero ahora también, escuchándolas a las otras chicas, me parece que también es, para mí, pensar que esos juicios que a mí me instalaron también tienen un asidero, ¿no? Como en mi caso, mi papá autoritario, que me instaló hartos juicios bien terribles. Cuando yo crecí me di cuenta de, claro, que él vivió sus juicios también. Y esto es como una cadena interminable. Entonces, pucha, qué rico uno tomar conciencia y parar esta cadena. Eso yo siento también que es importante y que lo vimos con las chicas también, que tarde o temprano uno hace el stop momento, ya, suficiente. Y ahí empiezan a fluir otras cosas. Sí, qué importante, Vane, porque de ahí surge la compasión, lo que hablábamos en el grupo. Cuando uno empieza a mirar con los ojos del otro, todo lo que esa otra persona recibió, toda la carga que recibió también y todo lo que tuvo, todos los mandatos en el fondo, uno empieza también a relacionarse de manera más amorosa con ellos, ¿cierto? Y no tan en el rechazo, porque uno cae en el rechazo absoluto, entonces yo voy a hacer todo lo contrario, ¿cierto? O presa de, tengo que hacer exactamente lo mismo. Y es como que, bueno, no sé, nos demoramos hartos años en darnos cuenta, pero por lo menos nos damos cuenta. Eso ya es importante. Oye, ¿y qué más, Jaime? Que me interesa tu opinión como hombre, género aquí. ¿Con qué te cargaron? ¿Con qué creencias te cargaron a ti? Bueno, yo les conté que gracias a una creencia que me impusieron mis padres, elegí la profesión que yo tengo. Yo era muy nulo con todo lo que tenía que ver con matemáticas, física. A mí ese mundo me es desconocido. Entonces, yo elegí psicología porque dije esto no tenía nada que ver con matemáticas. Y en el primer año, el primer ramo y único que he repetido en toda mi vida fue estadística. Así que además de esa creencia, mi ego quedó pero muy dañado. Me dediqué a ser un buen psicólogo. Pero quisiera contarle, a ver, Alessandra, estaba hablando de la carga que tienen los hijos mayores, incluso los menores. Fíjate que, bueno, yo fui muchos años académico, hoy día ya no. Hoy en la formación de psicología se le dedica un especial estudio al hijo número 2, independiente que sean 2, 3, 5. Es el que tiene la vida más compleja. No estoy diciendo ni mala ni buena. Es el 2. Ahí empiezan a observar y se dan cuenta que sí, que no. Y no era el mayor ni era el último, que dentro de esos mitos urbanos se dice, sí, que uno tiene, como digo yo aprendí a ser papá con mi hija mayor y con la última le tocó la mejor calidad de papá. Pero bueno, ese era un detalle. Lo otro es, alguien habló de esto de los papás, de los padres. Uno tiende a repetir mucho de las, porque hay un aprendizaje, más que el pensamiento es la base de las emociones. Entonces, nosotros tendemos a repetir sin tener plena conciencia las mismas deficiencias que le criticamos a nuestros padres, al papá o a la mamá.
y de repente me veo yo haciendo una conducta que me desagradaba y que era la copia de la mamá o del papá. Pero ahí viene lo que tú estás enseñando, cómo a través de la meditación es la única posibilidad que yo tengo de tomar conciencia, de poder darme cuenta de que hay algo que no me está funcionando bien. Y para poder producir ese cambio de hábito, estamos llenos y somos animales de hábitos. La única forma de poder cambiar un hábito es en base a dos situaciones. Una, darme cuenta, tomar conciencia de que hay algo que no me está funcionando. Y una vez que yo me doy cuenta de que debo trabajar esto, comenzar en lo que es de acierto-error. 2 pasos adelante, 1 atrás, 3 para atrás, 1 para adelante. Es decir, Practicar. modificar ese hábito con otro hábito. Y eso no es fácil, no es instantáneo. Exacto, gracias Jaime. Me haces acuerdo a los lobitos, es como que estamos a lo mejor con el hábito instalado de alimentar al lobito ahí tóxico, y hay que instalar otro hábito, que es como sería el cultivar pensamientos, en este caso, positivos, o emociones positivas, ¿cierto? Ante este automático. Y eso que tú dices que uno repite todo, o sea, y yo creo que es un nivel tan inconsciente que siempre pienso la base emocional que tienen las enfermedades. ¿Cuántas de esas enfermedades que se nos dicen que son genéticas, en realidad las repetimos porque respondemos de la misma manera? Es tremendo eso, la poca libertad que tenemos, porque tú puedes estar condicionado a, pero no determinado, ¿cierto? Tú tienes la capacidad de modificar No en algo. solamente vas a repetir esa conducta, sino que, como dice, la vas a mejorar y la vas a ampliar. Es decir, claro, oh, tremendo, tremendo. Oye, gracias por la generosidad. ¿Alguien más quería comentar algo que le resuene de lo que hemos hablado acá? No, yo quería complementar de que una manera también de ir limpiando creencias limitantes tiene que ver con la construcción del árbol genealógico y de alguna manera ir poniéndose en la posición de los ancestros, y ahí uno también le da la vuelta y dice, ¿qué posibilidad? Por ejemplo, tenía mi padre de ser de esta manera. Y ahí entra la compasión. Y es súper bonito hacerlo, y de hecho uno se puede cerrar los ojos y ponerse en esa posición de la abuela, o que fue madre soltera, o que fue la primera académica. Y es una manera también de ir limpiando. Ay, qué hermoso, Andrea, gracias. Claro, la empatía, pero claro, la empatía o la compasión, qué importante es lo que dicen ustedes, la Andrea, Jaime, todos, porque la compasión surge, pero en la medida que yo logro entrar en contacto con mi herida, con mi dolor, ahí yo puedo empatizar con la abuela, con mi papá, etcétera, etcétera, y armar este enfoque más compasivo. Pero si no entro en contacto conmigo, menos voy a poder ser empático y compasivo con los otros. Entonces, por eso es que el trabajo de esto de mirarse y hacerse consciente es tan relevante, tan relevante. Yo encuentro que es como salir de la ruedita del hámster, o sea, te da libertad. Que hay que pasar por un dolor, no, es así, ¿cierto? Jaime ahí como psicólogo sabe, pero hay que pasar por ahí. Luz, tú querías decir algo. Bueno, y también lo mismo pasa con el dolor físico. El dolor físico le empezó a uno un dolor de estómago o el dolor de cabeza, y ¿qué hace uno? Va a la pastilla, ¿cierto? Al paracetamol, eso, en lugar de pensar qué situación me generó este dolor de cabeza o qué situación me generó este dolor de estómago. Y llegar a la causa. ¿Qué me está mostrando? ¿Qué me está mostrando? Porque duele, porque hay dolor. Entonces ahí eso sería buenísimo, la causa. Exacto, exacto. Cuando se llega a la causa pasa el dolor porque ya topé con él. Desarmas el mecanismo, lo identificas. Fui compasiva conmigo misma. Mi cuerpo me mostró algo que yo reaccioné de esa forma. Genial. Uy, tantas cosas para hablar acá. Gracias, Luz. Miren, voy a avanzar entonces.
para mostrarles una última cosita, que para mí es el regalo maravilloso, la meditación máxima, pero que tiene que ver con esto. Seguramente lo han escuchado, han visto al Joe Dispenza, que ahí sale con todas sus promociones, pero es maravilloso, porque en el fondo uno puede transformar este condicionamiento o toda esta culturización que hemos recibido, dado que el cerebro, o que ya sabemos, ¿cierto?, que la realidad afuera no es así como algo fijo y que yo estoy mirando y me afecta y no hago nada, sino que yo soy parte de esa realidad. Y esta neuroplasticidad es maravillosa, porque así como hemos estado en estas situaciones que a lo mejor nos causan dolor o nos limitan, también nos podemos exponer a situaciones que nos van a enriquecer y que nuestro cerebro se modifica, que esa es la neuroplasticidad, que es maravilloso y ahora está súper medido en eso. Está medido, digamos, ¿no? Que en el fondo, con qué alimento mis emociones y mis creencias generan un efecto y nuevas conexiones en mi cerebro. O sea, eso es maravilloso, o sea, generar un mindset más amplio, además hace que mi cerebro genere nuevas conexiones, ¿sí? Y aquí hay una capacidad y una técnica meditativa maravillosa, que la Vanessa la conoce porque ahí hemos practicado juntas eso, que tiene que ver con que mi cerebro, con lo que yo alimento mi cerebro a través de la imaginación, mi cerebro lo considera como algo real y concreto y físico también, que es el típico ejemplo, que si yo ahora les hago un ejercicio de visualización donde les pido imaginar un limón y que lo están cortando y que se ponen una gota en la boca, salivan, porque el cerebro tiene la respuesta como si efectivamente lo estuviésemos haciendo, pero yo solo le estoy haciendo imaginar. Entonces hay una técnica meditativa maravillosa que es típica y propia del budismo tibetano, que son las meditaciones con visualización. Por ejemplo, esta imagen en el budismo tibetano representa la compasión, ya que se llama Chanresik en tibetano. Y esa compasión, en el fondo, a través de visualizaciones y meditaciones, que por supuesto ahora no alcanzamos a hacer, yo instalo en mi mente esa imagen, con todo un tema de visualización. Tal como nos gustaría que sucediera. ¿Perdón? Había alguien ahí que habló. Y mi mente la reconoce como propia. Además la reconoce como propia porque la compasión, en este caso, uno puede hacerlo con cualquier otro atributo o cualidad, es propia de mi ser espiritual. No es algo que mi mente no reconozca. Por eso si yo le hago visualizar a la compasión o hago una visualización en el amor, mi mente reacciona, las conexiones neuronales reaccionan en base a generar y activar elementos que son de bienestar. Por lo tanto, independiente de que estemos expuestos a creencias, a emociones, a entornos que son limitantes o desafiantes, yo puedo autogenerarme un ambiente y un ecosistema nutricio para mí. Y eso es maravilloso porque, o sea, esto está dentro, es cosa de imaginar. Ustedes pueden hacerlo en la noche, o en la mañana, o cuando ustedes quieran, porque su cerebro lo va a internalizar como real. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, un ejemplo de lo que dijimos acá, que hija mayor, tuve que ser muy autoexigida y nunca es suficiente, bueno, yo visualizo que sí es suficiente, y me visualizo como completa, como con todo logrado, como que no tengo que ir a ningún otro lugar a buscar algo que está pendiente en este checklist interminable, sino que estoy completa y me acojo en una actitud autocompasiva y me imagino eso, evoco una situación así, de relax, de agrado, de donde yo no me sienta autoexigida, por ejemplo. Lamento solo tener que mencionarlo y no poder hacerlo porque es más largo, pero de verdad es muy bello aprender esto de la meditación con visualización. Espero que después tengamos experiencia un tiempo más largo, en presencial ojalá, para poder hacerlo, porque creo que ahí está la capacidad de elegir con lo que uno se quiere alimentar, con qué pensamientos, narrativas y emociones yo me quiero alimentar. Entonces, en breve ustedes pueden, por ejemplo, hacerlo con una situación en que ustedes se sientan absolutamente agradadas y completas. Una experiencia que hayan tenido en algún lugar, ¿sí? Reconocidas, etcétera, donde esa situación ya no hay nada más que agregarle, está completa en sí. Esa situación la imaginan y la traen al presente.
la visualizan, la evocan, y se quedan un rato con eso. Y eso va alimentando toda esta emocionalidad y toda esta creencia en que es suficiente, somos suficientes, suficientemente buena, suficientemente bella, suficientemente todo. Ya no hay más donde ir, ¿sí? Así que bueno, eso quería compartirles. Como creo que nos vamos a ver en 15 días más, sería bueno que vayan también una forma de ir haciendo consciente, es llevar a anotar un blog, un cuaderno. Entonces cada vez que reconozcan pensamientos que son de estos que uno le han impuesto, uno los anota, porque ya eso es ir identificándolos y reconociendo. Acá les voy a mandar también varios recursos. Joe Dispenza, que siempre tiene mucha buena narrativa de esto, y algunos de los videos que les puse ahí, específicamente este de ir a cuestionar las creencias y los pensamientos. Si será tan así, que ese es un buen ejercicio también para hacer. Y bueno, les mandé esta invitación que es para este sábado. Supongo que recibieron este correíto, que vamos a estar junto a 2 colegas hablando de la conciencia emocional, del relacionamiento compasivo y del florecimiento humano, que es una actividad que estamos colaborando con la Universidad de San Sebastián. Es este sábado de 9 a 1. Es como un intensivo en línea, ¿sí? Tiene un costo asociado, pero para nosotros tenemos un 20% de descuento, así que espero poder verlos ahí. Y finalmente decirles que en la página también van a encontrar esto, en la parte comunidad, próximos eventos, y decirles que nos encontramos el 15 días más, el 18 de julio, ¿sí? Y ahí sí ya vamos a estar viendo algunos como elementos de cómo cultivar, cómo alimentar al lobito positivo, ¿sí? Con las emociones y creencias positivas. Así que como siempre ha sido un mega gusto practicar con ustedes. Hoy día nos vamos a saltar la meditación, pero hicimos esta sesión de networking que yo creo que es súper interesante también poder compartir las experiencias. Eso, si no tienen algún comentario o algo más que agregar, nos estaríamos viendo en 15 días más. Así que muchas gracias a todas. Muchas gracias, Paz. Tengan una súper Gracias. semana. Gracias, Paz. Gracias a ti, Chao. Paz. Chao, chao. Vamos a practicar con gracias. entusiasmo la meditación de visualización. Eso, Qué buena. eso. Son Chao, excelentes. chao. Gracias. Gracias. Chao, Paz. Chao, buena Gracias. semana. Chao, Paz. Chao, chao. Chao, chao.